Bueno, buenos días para todos. Esta es una de las primeras, es la primera de dos charlas de una clase que preparamos con las doctoras Alejandra Stoloas y Sofía Kohn en relación a el abordaje diagnóstico y terapéutico de la injuria inhalatoria o la injuria por inhalación de humo, la cual es una entidad que no está claramente definida desde el punto de vista diagnóstico. Podemos decir que desde el punto de vista etiopatogénico hace relación a las lesiones anatómicas, estructurales, secundarias a la aspiración de aire caliente, vapor, líquidos calientes o productos de la combustión incompleta, esto es el humo, en lugares donde se produce un incendio. Y estas alteraciones anatómicas o esta inhalación de aire, vapores o aspiración de líquido y de humo podrá llevar en mayor a menor grado a diferentes niveles de alteraciones fisiológicas que podrán ir desde un curso asintomático de la inhalación de humo hasta la presencia de una respuesta inflamatoria sistémica que se manifiesta desde el punto de vista clínico con la presencia em, de disfunción orgánica múltiple. Eh, Pasando por todo esto, hay diferentes grados de alteraciones neurológicas, de alteraciones de conciencia, de síntomas respiratorios, con broncoespasmo, tos, alteraciones a nivel pulmonar, como presencia de distrés leve, moderado o severo, que requerirán formas muy variables de sostén fisiológico que pueden ir solamente desde la fisioterapia respiratoria, la administración de oxígeno suplementario, métodos de ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Entonces, como decíamos, la forma de presentarse la injuria inhalatoria puede ser muy variada. La intensidad de la manifestación clínica y la severidad es proporcional a la composición del agente inhalado, a la temperatura del aire aspirado y al tiempo de exposición, como en toda quemadura, eh, la lesión es secundaria a la temperatura alcanzada y al tiempo de exposición a este vapor, a este aire caliente. Eh, la incidencia de injuria inhalatoria en los pacientes ingresados al centro de quemados es muy variable. Estos son datos del repositorio de la Asociación Americana de Quemaduras. En nuestro medio podemos decir que los niveles de incidencia de injuria inhalatoria de los pacientes que ingresan al Centro Nacional de Quemados son bastante superiores. En cuanto al impacto sobre el pronóstico de la injuria inhalatoria en los pacientes con trauma por quemaduras, es muy variable y dependerá de la severidad de la injuria inhalatoria, así como también de los traumas asociados y de la extensión de la quemadura a nivel cutáneo. Desde un punto de vista anatómico y también fisiológico y fisiopatológico, podemos dividir a la injuria inhalatoria según la topografía en la cual eh, el daño se produce. Por otro lado, en cuanto a la fisiopatología, los mecanismos de lesión serán diferentes según el lugar donde se produzca este daño. Es así que entonces podemos dividir eh, al daño producido por la injuria inhalatoria en las estructuras que corresponden a la vía aérea superior, esto es, lo define como límite la hendidura glótica y hace referencia a la nasofaringe, a la orofaringe y a la laringofaringe. De estas alteraciones vamos a hablar en particular el día de hoy o en esta charla, y las alteraciones vinculadas al compromiso de la vía aérea inferior, esto es por debajo de la glotis, y que hace referencia a las estructuras de la tráquea, los bronquios fuentes, bronquios lobales, los segmentarios, subsegmentarios, bronquiolos terminales, y finalmente a la membrana alveolo capilar. Estas lesiones están determinadas por alteraciones funcionales a nivel de los epitelios respiratorios, con alteración del clíeres mucociliar, la generación o la inflamación que genera aumento de la producción de moco, que determina la presencia
de obstrucción a nivel de los bronquiolos terminales, generando un mecanismo, una inhomogeneidad BQ que llevará al desarrollo de insuficiencia respiratoria, a la hiperreactividad bronquial con presencia de broncoespasmo, y a nivel de la membrana alveolo capilar, alteración en la síntesis de surfactante, aumento de la permeabilidad de la barrera alveolo capilar, que determinará una disminución de la CRF y una alteración de el yunto BQ0 con mayor generación de insuficiencia respiratoria y alteración de la mecánica tóraco-pulmonar. Por otro lado, otro mecanismo de lesión, y que es, por otra parte, el principal elemento generador de muerte en las víctimas de incendio, es la intoxicación con los gases producto de la combustión de los diferentes componentes que se presentan en un incendio, y de la disminución de la concentración de oxígeno, particularmente el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. Esto también va a ser abordado en el siguiente teórico. Entonces, resumiendo, en la injuria inhalatoria o en el complejo de inhalación de humo tenemos un daño térmico que va a generar daño de la lesión de la vía aérea alta, que vamos a hablar ahora. Un daño químico generará alteración a nivel de la vía aérea baja y del parénquima pulmonar, y una toxicidad sistémica vinculada a los gases asfixiantes. Por otro lado, como en cualquier modelo de distrés primario, hay un aumento, esta lesión pulmonar generará una acentuación de la respuesta inflamatoria sistémica que podrá perpetuar la disfunción orgánica múltiple. Entonces, ¿por qué se produce el daño a nivel de la vía aérea superior? Bueno, digamos que esto es un daño, como decíamos, es un daño térmico, ya que la aspiración de aire caliente es rápidamente atenuada a nivel de la nasoiliorofaringe, salvo cuando hay vapor, cuando se inhala vapor. Este aumento de la temperatura más o menos prolongado a nivel de la vía aérea superior generará a nivel de la naso, oro y laringofaringe una desnaturalización de las proteínas. Desde el punto de vista inflamatorio, hay una activación del complemento, liberación de histamina, producción de radicales libres de oxígeno, que llevará al desarrollo de daño panendotelial con aumento de la permeabilidad capilar, lesión del glicocálix, que llevará a un pasaje de compuestos del plasma y agua a nivel del intersticio, generando edema. Este edema determinará en mayor o menor medida una obstrucción de la vía aérea superior, que es uno de los elementos que pueden poner en riesgo vital a los sujetos que son víctimas de injuria inhalatoria. Entonces debemos conocer que la lesión de la vía aérea superior, en la injuria inhalatoria, tiene una dinámica determinada, en la cual inicialmente hay eritema, ulceración, posteriormente hay edema. Esto por lo general comienza hacia la hora 6 y puede llegar hasta las 48 horas, teniendo un máximo las 18 o 24 horas. Y esto es importante conocerlo, porque bueno, el paciente puede estar bien inicialmente, pero sabemos que a partir de la hora 6, y sobre todo en aquellos pacientes con gran fuga capilar, sobre todo aquellos que asocian quemaduras cutáneas extensas, como secundario esta injuria, secundario hasta daño panendotelial y a la hiperreposición secundaria a el objetivo, o la fluidoterapia como objetivo para mejorar la perfusión tisular, podrá agravar este edema. Entonces esta es la primera decisión, y probablemente es lo que vamos a focalizarnos en esta charla. La decisión de intubar o no intubar a un paciente con presunta injuria inhalatoria. Nos vamos a focalizar en este aspecto que para la mayoría de los médicos clínicos, médicos generales, médicos emergencistas, inclusive médicos intensivistas que desarrollan su actividad clínica práctica en las puertas de emergencia, en las unidades de emergencia prehospitalaria, incluso en los CTI, porque muchas veces son llamados a actuar en los pacientes con presunta injuria inhalatoria. La decisión de intubar o no es una decisión capital. Y esa va a estar basada en la experiencia clínica, que esto es un elemento intransferible y que, bueno, quienes las tienen realmente son aquellas personas que viven el día a día de los pacientes quemados, y eso en general forman parte de los intensivistas que han trabajado en el Centro Nacional de Quemados,
Y después algo que no es menor, que es el conocimiento de la patología, que es lo que vamos a transmitir con un enfoque fundamentalmente práctico en la charla de hoy. Entonces, la intubación profiláctica no es una cosa actual, es algo, una discusión que tiene muchos años. Ustedes ven esta publicación, el Critical Care Medicine del año 1981, en el cual los autores señalan que el manejo de los pacientes con quemadura de vía aérea y con injuria inhalatoria es controversial, y a pesar de que muchos autores sugieren la intubación profiláctica, otros, sin embargo, se oponen a tal medida por el miedo a la infección pulmonar secundaria como una de las complicaciones que podrían tener en los pacientes que se realiza intubación orotraqueal profiláctica. Este es un estudio holandés publicado ya hace varios años en el Journal of Trauma, en el cual los autores hicieron un análisis retrospectivo de dos periodos históricos entre el año 87 y el año 96 y entre el año 97 y el año 2006, en el cual los autores objetivan que hubo un aumento muy significativo de la intubación prehospitalaria o previo al ingreso al centro de quemados en el cual ellos trabajaban a partir del año 97. Por otro lado, ven que a partir del año 97 hubo también un aumento muy significativo de las extubaciones en las primeras 24, 48 horas, esto que muchos autores han dado a conocer o han llamado o se han referido a ella como intubación innecesaria. Lo que señalan los autores es que probablemente este evento o este cambio en las conductas del manejo de la vía aérea previo al ingreso de los pacientes a los centros de quemados pueda estar vinculado a la utilización o al seguimiento o al surgimiento de los protocolos de la PH-TLS en cuanto a un manejo agresivo de la vía aérea en aquellos pacientes con sospecha de injuria inhalatoria, sugiriendo, para decirlo en forma coloquial, que ante la duda de que cualquier paciente pudiera tener injuria inhalatoria, estos debían ser intubados. Este es otro estudio de Romanowski publicado en el Journal of Trauma, perdón, en el Journal of Burn Care and Research en el año 2016, en el cual los autores analizan durante un periodo de tiempo el ingreso de más de 400 pacientes y los discriminan en relación a aquellos que fueron extubados, que llegaron intubados al centro de quemados y que fueron extubados, perdón, en las primeras 48 horas, o sea que los autores la definían como una intubación innecesaria, y aquellos que fueron extubados luego de las primeras 48 horas. En cuanto a las diferencias basales de los pacientes, poniendo como corte estas 48 horas de intubación, ven como el porcentaje de quemadura de tercer grado y la presencia de quemadura de tercer grado en la cara son los elementos que se asocian en forma significativa a la necesidad de una intubación más allá de las 48 horas. Por otro lado, ven que la mayoría de los pacientes que fueron intubados en las primeras 48 horas, estos habían sido intubados por médicos que previo al ingreso al centro de quemados. Otra diferencia significativa en cuanto a el poder discriminatorio de necesidad de intubación orotraqueal por más de 48 horas es la presencia o el desarrollo de la quemadura de vía aérea en lugares cerrados. En lo que tiene que ver con el estudio o el análisis multivariado, ven cómo los factores que se asociaron a intubación más allá de las 48 horas fueron la superficie corporal quemada y la edad. Entonces, ¿qué debemos considerar? El 40% de los pacientes que son intubados por quemadura de vía aérea son intubados en las primeras 48 horas. Estos son resultados del estudio que mostrábamos recién, pero hay decenas de estudios observacionales que han objetivado lo mismo. Debemos considerar los riesgos del procedimiento de la intubación orotraqueal, los riesgos del traslado del paciente desde el lugar donde se produce la intubación orotraqueal hacia el centro de quemados, y los riesgos que conlleva la ventilación mecánica, riesgos infecciosos, lesión asociada a la ventilación mecánica, etc. Entonces, al momento de definir que el paciente requiere una intubación orotraqueal, debemos hacer como cualquier medida invasiva en la medicina en general y en particular en la medicina intensiva,
el balance de riesgo-beneficio. El balance de riesgo, bueno, el riesgo, como decíamos recién, de lesión de vía aérea, de aspiración de vía aérea, de barotrauma, de lesión asociada a la ventilación mecánica, lesión de cuerdas vocales, los riesgos infecciosos, aumento del requerimiento de cristaloides, que está bien demostrado, que está aumentado en aquellos pacientes que requieren ventilación con presión positiva y sedación y analgesia, y sabiendo que el aumento del uso de cristaloides está asociado a peores resultados. Eso se contrapone con el beneficio presunto de una vía aérea asegurada en aquel paciente con riesgo de desarrollar edema de la vía aérea superior, que lo lleva a una obstrucción de la vía aérea superior y al riesgo de asfixia. Entonces, ¿qué debemos considerar para la intubación prehospitalaria? Bueno, la clínica, los elementos clínicos, sobre todo de las circunstancias en las que se produjo el accidente, el tiempo de exposición y la temperatura alcanzada. Por ejemplo, si la quemadura fue en un lugar donde fue en un lugar cerrado o en un lugar abierto, si el paciente salió por sus propios medios o si fue estricado por terceros, la temperatura alcanzada en el lugar, el tiempo de exposición, el agente, obviamente una cosa es si fue fuego y otra cosa es si fue por líquidos, los tiempos de traslado desde el lugar donde se produce el evento y donde se realiza la primera asistencia hacia un centro de tercer nivel o hacia un centro de quemados, la pericia del operador que va a realizar la intubación orotraqueal y los medios disponibles, tanto materiales como humanos, para realizar una intubación segura, y la pericia del equipo que va a trasladar al paciente desde el centro o dentro del lugar, desde el lugar donde se va a realizar la primera asistencia al centro de tratamiento definitivo. Entonces, yendo un poco a lo que decíamos anteriormente, la inexperiencia médica puede llevar tanto a dejar de hacer y llevar una intubación tardía con el riesgo de asfixia del paciente, como a la intubación innecesaria y al riesgo de eventos adversos que podrán aumentar la morbimortalidad del paciente y también aumentar los costos del proceso sanitario. Entonces, la inexperiencia, por más que uno estudie o que lea trabajos o que asista a clases como esta, la experiencia clínica un elemento que es intransferible y que uno lo obtiene viendo muchos pacientes, con el tiempo de práctica clínica. Entonces, eso no es una cosa que se puede obtener fácilmente. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben hacer los médicos, ustedes y quienes presten asistencia a los pacientes en el lugar del evento o en la primera asistencia? Llamar. Ahí tenemos el número del Centro Nacional de Quemados, durante 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, los 365 días del año, va a haber un intensivista que los va a asesorar, que les va a decir cómo tienen que proceder con un paciente con presunta injuria inhalatoria. Desde el punto de vista clínico, lo que les decíamos anteriormente, que debemos considerar, la exposición en espacios cerrados nos hace suponer una temperatura más alta y un mayor tiempo de exposición, con mayor daño de la vía aérea superior, la pérdida de conocimiento lo mismo, favorecerá un mayor contacto, un mayor tiempo de exposición a las altas temperaturas, el aplastamiento, la depresión de conciencia, el esputo carbonáceo es un elemento que vamos a ver más adelante, aunque es de escaso valor clínico. El edema de la pared posterior de la faringe, que lo podremos ver en el caso que hagamos una videolaringoscopía, que tiene lugar importante en la valoración de estos pacientes. La quemadura térmicas en cara y cuello, sobre todo cuando estas son de tercer grado. La voz ronca, las quemaduras de vibrisa, estos son elementos que vamos a analizar más adelante. La presencia de estridor, sobre todo cuando se acompaña de tirajes. El compromiso respiratorio, esto es, compromiso de la función respiratoria, tanto desde el punto de vista clínico, polimnea, uso de musculatura accesoria, ruidos respiratorios audibles y la saturimetría de oxígeno que nos señala en forma indirecta la presencia de hipoxemia, la presencia de sibilancias y dificultad respiratoria. ¿Qué otros elementos clínicos debemos valorar? Bueno, la quemadura de piel en cuanto a su profundidad y extensión. Como decíamos hoy, estos pacientes, los pacientes víctimas de quemadura, de trauma por quemadura, esta genera una respuesta inflamatoria muy marcada, probablemente dentro de los pacientes traumatizados, los críticos en general y traumatizados en particular, son los que tienen una mayor respuesta inflamatoria sistémica que generará un síndrome de fuga capilar florido en el cual el edema y la presencia de fuga capilar es totalmente proporcional a la profundidad y la extensión de la quemadura. Entonces, esto es un elemento que debemos considerar en el momento que asistimos a los pacientes con
presunta injuria inhalatoria. Debemos considerar los tiempos de traslado a un centro de tratamiento definitivo, ya sea un centro de quemados o un centro de tercer nivel, donde se pueda hacer una evaluación más cercana y eventualmente implementar una vía de aire artificial en forma segura, y también el momento evolutivo de la quemadura. No es lo mismo una quemadura en los 30 minutos o en la primera hora luego de la exposición a la gente, en el cual sabemos que tenemos unas horas en las cuales, durante las cuales nosotros podemos derivar al paciente a un centro para un mejor manejo. Como veíamos hoy, el edema aparece sobre la hora, a partir de la hora 6, que un paciente que ya estamos en las primeras 24 horas, o el paciente que puede consultar a veces en forma tardía, luego de las 48 horas, si ese paciente clínicamente no tiene elementos de obstrucción de la vía aérea superior, seguramente no los va a desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la intubación orotraqueal? Estas son comunes a cualquier paciente crítico o cualquier paciente traumatizado. Paciente que no puede defender la vía aérea superior por alteración del estado de vigilia. Ahí decimos Glasgow 8, pero eso es algo bastante difícil de sugerir. Hay que estar enfrente del paciente, pero concretamente un paciente que no tenga una tos efectiva y que no pueda deglutir las secreciones. La obstrucción de la vía aérea superior, estridor, fatiga con elementos de tiraje, mal manejo de secreciones, un paciente con una superficie corporal quemada mayor de 40%, como decíamos hoy, y el paciente que presenta una hipoxemia a pesar de la administración de oxígeno suplementario con dispositivos de bajo o alto flujo. Esta slide lo que muestra es un trabajo en el cual ven cómo la intubación necesaria la intubación necesaria por obstrucción de la vía aérea superior aumenta en forma proporcional a la superficie corporal quemada. Y vemos cómo esta alcanza valores de cercanos al 50%, del 60% a partir de los pacientes que tienen una quemadura con una superficie corporal quemada mayor del 40%, como veíamos hoy. El síndrome de fuga capilar y el edema sistémico que genera el paciente y el edema de la vía aérea superior es proporcional a la extensión y a la profundidad de la quemadura. Acá vemos un paciente que tuvimos en la unidad que había tenido una intubación profiláctica. Ven restos de hollín en la cara, quemadura de vibrisas, bigote, barba, cabellos de la nariz, cejas, pestañas. Este paciente le realizamos una videolaringoscopía, como hacemos con todos los pacientes que ingresan al centro de quemados, para definir si el paciente puede ser extubado con seguridad en las primeras horas. Vemos que hay bastante eritema de la mucosa. Esto muchas veces no es solamente vinculado a la injuria térmica, sino muchas veces los pacientes tienen 2, 3 o 4 o más intentos de intubación, que eso también genera edema y traumatiza las estructuras de la laringofaringe. Ven que hay algo de hollín en las secreciones, pero este paciente se extubó sin dificultades y sin obstrucción posterior. En este sentido, la realización de la videolaringoscopía o laringoscopía indirecta es una herramienta que tenemos que puede ser de utilidad en aquellos pacientes que no tienen indicación de intubación orotraqueal clínica, pero que uno sospecha que por el mecanismo lesional y por los elementos que encontramos al examen clínico pueden evolucionar obstrucción de la vía aérea superior. En esos casos puede ser de utilidad la realización de una videolaringoscopía y en base a los elementos que podemos encontrar, que algunos de estos aparecen en esta slide, por ejemplo, fundamentalmente la quemadura de la pared posterior de la faringe, quemaduras más de un 30%, restricción al movimiento de la epiglotis, restricción en la apertura y el cierre de las cuerdas vocales, son elementos que nos pueden sugerir que ese paciente va a tener una mala evolución y que convendría hacer una intubación electiva en forma segura. De hecho, hay algunos autores que han sugerido protocolos de manejo de la vía aérea de los pacientes sin injuria inhalatoria basados en los hallazgos de la fibrolaringoscopía, como este que vemos en esta diapositiva. Este es un trabajo retrospectivo que analizó 218 pacientes, en el cual se valoró como outcome principal la intubación prolongada, definida como esta, más de 28 días. Durante los primeros 28 días de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, a la unidad de quemados, o sea, aquellos pacientes que tenían días libres de ventilación mecánica menor de 26 o mayor de 26.
se definieron o se analizaron los criterios tradicionales de intubación orotraqueal. Estos eran aquellos criterios que se hicieron populares en la década de los 90 y principios de los años 2000, como decíamos hoy: la presencia de hollín, de quemadura superficial de cara, la ronquera, el esputo carbonáceo, contra los criterios de la Asociación Americana de Quemaduras, que vamos a ver ahora más adelante, que se fueron publicados en el año 2011 y que eran un poco más estrictos en cuanto a la necesidad de intubar a los pacientes con presunta injuria inhalatoria. Ven que en esta serie un 67% de los pacientes fueron intubados en las primeras 48 horas, aproximadamente también un 40% del total de pacientes. Y ven que los criterios tradicionales eran los que decíamos hoy: la tos, la disfagia, las quemaduras de cabello de la cara, el edema de la cavidad oral, la presencia de esputo carbonáceo, sin quemaduras profundas de cara. Sin embargo, las guías de la ABA del 2011 hablaban de estridor, dificultad respiratoria, edema en la laringoscopía, trauma asociado a la vía aérea superior, alteración del estado de conciencia, hipoxia e hipercapnia, shock, quemaduras profundas de la cara. Y bueno, lo que ven, en el estudio que hacen en base a estos dos tipos de indicaciones, los autores, es que la presencia de los criterios de ABA de una alteración del nivel de conciencia, hipoxia, hipercapnia o inestabilidad hemodinámica eran los que tenían mayor especificidad para predecir el riesgo de intubación más allá de las primeras 48 horas. Este es otro trabajo que es un trabajo bastante interesante, más allá de que es un estudio también retrospectivo con un grupo pequeño de menos de 50 pacientes, en el cual los autores determinaron a través del examen físico, algunos elementos del examen físico, que eran fundamentalmente tres: la quemadura de vibrisas, el esputo carbonáceo y la quemadura de cara, y lo correlacionaron con el diagnóstico de injuria inhalatoria determinado por los hallazgos en la fibrobroncoscopía. A su vez hicieron un análisis por subgrupos según la superficie corporal quemada total, mayor o menor del 20%, y que esta injuria inhalatoria se hubiera producido en ambiente cerrado. Y estudiaron la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Los autores encontraron cómo tanto estos tres hallazgos de esputo carbonáceo, quemadura de cara o de vibrisas, tuvieron una muy baja sensibilidad cuando se correlacionaron con la fibrobroncoscopía, inclusive cuando se sumaban la presencia de los tres. Luego de construir curvas ROC, se observó cómo tanto, inclusive en aquellos pacientes con una quemadura corporal total mayor de 20% y aquella que se producía en espacios cerrados, el área bajo la curva eran todas menores de 0,7. Este punto de corte 0,7 hace referencia al bajo rendimiento que tiene el test diagnóstico, en este caso el test clínico, para hacer diagnóstico de injuria inhalatoria. Lo mismo se observa con la utilización del coeficiente kappa de Cohen cuando este está por debajo de 0,4, como en el caso de los pacientes de este estudio. Entonces, ¿cuáles son la Asociación Americana de Quemaduras en su update del año 2018 del manejo avanzado del paciente con quemaduras? Hace estas sugerencias en cuanto a qué pacientes se deben intubar ante la presencia o sospecha de injuria inhalatoria. Acá ven elementos de obstrucción, estridor con uso de musculatura accesoria, la presencia de quemaduras profundas o quemaduras intermedias o profundas mayores de 40 o 50%, quemaduras profundas de cara, quemaduras dentro de la boca luego de la realización de la videolaringoscopía, dificultad en tragar y en mantener la vía aérea libre de secreciones con elementos de fatiga, de saturación e hipoventilación, alteración del nivel de conciencia que altera los reflejos que permiten mantener permeable la vía aérea, y también cuando anticipamos en un paciente con quemaduras extensas un traslado largo con personal no entrenado en la intubación. Esto es un elemento capital para nosotros en nuestro medio a la hora de tomar decisiones también. Entonces, más allá de lo que se observa en otros centros y lo que dice el análisis de la evidencia, nosotros realizamos este
este pequeño algoritmo basado en los números que tenemos en nuestro centro y lo que nosotros hemos aprendido en nuestra práctica clínica, que tampoco difiere mucho de lo que vimos anteriormente. En aquel paciente con sospecha de injuria inhalatoria que tiene obstrucción lo vamos a intubar si tiene obstrucción de la vía aérea superior con aumento de trabajo respiratorio, inestabilidad hemodinámica o insuficiencia respiratoria o incapacidad para mantener permeable la vía aérea. En ese caso, es de elección la intubación orotraqueal. Si el paciente no presenta ninguno de estos elementos, debemos considerar los traumas asociados, la presencia como un punto de corte, la presencia o ausencia de una superficie corporal quemada del 40%, una quemadura de cara de segundo o tercer grado, el tiempo evolutivo, los tiempos de traslado y las circunstancias del evento. Siempre, y volvemos a repetir esto, sugerimos la consulta con los especialistas, los intensivistas que están de guardia en el Centro Nacional de Quemados. Entonces, en estas consideraciones, si el paciente tiene una superficie corporal mayor del 40%, tiene quemadura extensa y profunda de cara, el tiempo de evolución es mayor de 3 horas y el tiempo de traslado a un centro de tercer nivel es mayor de 3 horas, de elección es la intubación orotraqueal, que debe ser hecha por el operador más experimentado del equipo, o puede requerir un traslado intermedio a un centro donde la intubación se pueda hacer en forma más segura. De no presentarse ninguna de estas eventualidades, por ejemplo, un paciente que la quemadura se ha producido hace menos de 3 horas, o que el paciente se encuentra, por ejemplo, en el área metropolitana de Montevideo, donde están las 2/3 partes de la población del país, en la cual cualquier ambulancia especializada va a estar en 30 o 40 minutos en un centro en el cual se puede hacer una intubación en forma segura, bueno, ese paciente lo debemos cargar y trasladarlo a un centro donde se pueda hacer un mejor control de los síntomas de falla o de progresión a la falla respiratoria, una eventual fibrolaringoscopía para una intubación electiva, y una intubación orotraqueal en circunstancias clínicas, en circunstancias más seguras. Entonces, ante la duda de intubar, esto que es algo que siempre se ha propugnado, ante la duda de intubar, observar. Esto es una pregunta que nos debemos hacer y que debemos poder contestar en base a lo que vimos en el devenir de esta charla. Entonces, estas son algunos consejos en aquellos pacientes que tienen o que puedan tener compromiso en la vía aérea, pero que están estables. ¿Cuándo debemos esperar y observar? En aquellas quemaduras que no sean por fuego directo, en aquellas quemaduras que son en lugares abiertos, en aquellos pacientes con una superficie corporal quemada total menor de 20%, en pacientes que tienen quemaduras en cara, pero que no tienen quemaduras en cara, o que tienen quemaduras en cara, pero que no son profundas, y en pacientes en los cuales la distancia menor al Centro Nacional de Quemados o un centro de tercer nivel es menor de 3 horas. En estos, sin duda, debemos esperar y observar. Entonces, ¿cuáles son las maniobras que debemos hacer en aquellos pacientes en los cuales decidimos esperar y observar? Aparte de tener un seguimiento clínico bien estricto, bueno, colocar una máscara de oxígeno de bajo flujo con humidificador, administrar oxígeno suplementario con el objetivo de una saturación mayor de 90%, semisentarlo, esto va a mejorar la dinámica respiratoria del paciente y una tos más efectiva, la utilización de inhaladores beta 2 o nebulizaciones con beta 2 es algo que está sugerido por la mayoría de las guías, más allá de que haya clínicamente la presencia de broncoespasmo o no, la fisioterapia respiratoria para estimular la tos efectiva y ejercicios de ventilación profunda, suspender la vía oral transitoriamente, al menos durante las primeras horas en las cuales supongamos que ese paciente puede evolucionar a una falla respiratoria con la necesidad de una intubación orotraqueal y evitar la intubación con el estómago lleno, y nunca hacer corticoides, que es algo que vemos que en la práctica clínica se ha hecho durante mucho tiempo. En la intubación orotraqueal, algunas consideraciones muy importantes. La misma debe ser realizado por un operador experimentado. Si son varios los médicos que forman parte del equipo, siempre debe intentar primero aquel paciente que tenga más experiencia, considerando que puede ser una vía aérea riesgosa y sabiendo que más allá del daño de la vía aérea superior, el daño térmico, puede haber daño vinculado posteriormente a los múltiples intentos de laringoscopía.
Esta debe ser realizada en el lugar más seguro posible, como ya dijimos hoy, con los mejores recursos humanos y materiales que el medio pueda dar. Debe ser precoz en el momento que uno ya defina que ese paciente requiere intubación. Siempre debemos utilizar la sonda orotraqueal de mayor ancho que favorezca una mayor toalidad bronquial, que favorezca o que facilite la realización de aspiraciones, de secreciones traqueales y las realizaciones de fibrobroncoscopía. Nos pasa muchas veces que vienen pacientes con intubaciones, con tubo 6,5 o 7 que hacen imposible que el paciente pueda ser bien aspirado y bien ventilado, y debemos, en pacientes que están edematizados, cambiar la sonda orotraqueal con el riesgo que tiene para estos pacientes. Cuidado en la fijación de la sonda orotraqueal debe ser bien fijada, corroborada con la auscultación y con una radiografía de tórax de ser posible, evitar la intubación selectiva en el bronquio fuente derecho, evitar una fijación muy floja de la sonda orotraqueal que haga que el tubo migre y que pueda haber una extubación accidental que pueda poner en riesgo al paciente. El tema de la máscara laringea es un elemento que lo vemos de forma diaria en la práctica clínica habitual. La máscara laringea es una herramienta que tiene sus indicaciones precisas, sobre todo en el contexto de aquel paciente que está en bloque quirúrgico o para procedimientos de sedaciones cortas realizadas por un experto en la vía aérea como son los anestesistas, y no para evitar la aspiración del aire y para asegurar la vía aérea en un paciente con trauma por quemaduras u otro tipo de traumatismos. La máscara laringea no hay que saber usarla, no va a asegurar una ventilación adecuada y obviamente no va a asegurar la impermeabilidad de la vía aérea superior. Siempre debemos presumir que a priori que va a ser una maniobra difícil, por lo tanto tiene que ser, como decíamos hoy, en el lugar más seguro, con los mejores recursos humanos y materiales disponibles y por un operador experimentado. Algunos consejos que los hemos venido mencionando en el correr de la charla. Bueno, valorar en forma objetiva los elementos predictores de injuria inhalatoria y de obstrucción de la vía aérea superior, considerar el tiempo de evolución, la situación clínica del paciente y el lugar y las circunstancias del incidente. Esta debe ser realizada en el lugar más seguro por el personal entrenado y con mayor pericia, lo mismo que el traslado. Ante la duda, siempre consultar a la guardia del Centro Nacional de Quemados y considerar en aquellos pacientes en los cuales aún tenemos la duda de que pueda haber una obstrucción de la vía superior, pero que clínicamente no tengan elementos de la misma, la realización de una fibrolaringoscopía como una técnica de screening para determinar si el paciente es candidato a una intubación electiva. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirles. Bueno, muchas gracias.